Bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias, a la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Aquí nos quedamos en el versículo 11 al 17. Permítanme darle una lectura para iniciar con este sermón que yo le he titulado Libres para honrar a Dios. Dice así: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Lo que vamos a ver en este día, hermanos, es cómo debemos de vivir, y esto es remando contra la corriente. Y no cualquiera puede hacer eso. Vamos a tratar de entender un poco por qué el apóstol Pedro les decía: no utilicen su libertad para pecar. Ustedes ya son libres, así que yo quiero que entendamos bien en nuestra declaración de fe respecto al libre albedrío. Y es que el hombre, no cualquiera, hermanos, es libre para honrar a Dios. La palabra honrar, pues, tiene que ver con darle, de ahí se deriva, ¿no?, el honor, que todo lo que hagas sea para que Él sienta orgullo, para que Él se sienta satisfecho. Si los hijos quieren dar honor al Padre, pues hacen todo aquello que les complace, tanto una vida de obediencia, una vida donde ellos pueden ser buenos ciudadanos, buenos alumnos, se los demuestran con calificaciones. Cuando llegan a un cuadro de honor, eso hace que un padre se sienta orgulloso, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios. Nosotros debemos de entender que en medio de una vida donde el mundo es caído, donde el mundo simplemente quiere satisfacer los deseos egoístas de cada uno, muy pocas personas tratan de honrar a Dios. Y en ese círculo de personas, hermanos, nos encontramos nosotros, los creyentes. Y yo quiero que entendamos por qué lo debemos de hacer, por qué honrar a Dios. Y sobre todo también, siempre no solamente recibir órdenes que lo vamos a hacer, sino también saber cuál va a ser la motivación que nos va a ayudar a ser hijos obedientes. En este día yo quise dividir el sermón en 3 partes. Vamos a tener que entender, hermanos, que el creyente se debe de abstener para que Dios sea glorificado. No solamente eso, el creyente se debe someter para cerrar la boca de todos aquellos que inventan injurias o calumnias a los hijos de Dios. Y por último, vamos a entender que vivir libre es para utilizar esa libertad y servir a nuestro Dios. La primera cosa, abstenerse para que Dios sea glorificado. Y lo encontramos en estos versículos 11 y 12. Quiero que regresemos a este versículo 11. El contexto de esta carta de Pedro, sabemos que se dirige a una iglesia perseguida porque les odian y les aborrecen. Ellos tienen una mala fama. Ellos se les ha culpado de ser los causantes de que incendiaron la ciudad de Roma. Así que tienen muy mala reputación, hermanos. No es por ellos, sino que Pedro a esa iglesia perseguida le está diciendo cómo vivir. ¿Cómo le haces para limpiar tu reputación? Y él les dice, a lo mejor un consejo: abstenerse, pero debemos de entender de qué cosas. Dice así el versículo 11: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ya en los capítulos previos el apóstol Pedro les había dicho, ustedes son comprados con la sangre de Cristo Jesús. Él se dirige desde el inicio
como sus hermanos, les dice que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. El apóstol de Jesucristo que escribe eso y dice, ustedes son mis hermanos, ustedes entienden la salvación y desde ese momento que son adoptados como hijos de Dios, ya no pertenecen a este reino. Y debemos de entender por qué uso esa analogía, hermanos. Cualquiera de nosotros, cuando vamos de paso o de viaje y vamos a suponer algo muy diferente a nuestra cultura. Si nosotros fuéramos a Japón y quizá vayamos a exagerar un poco a un pueblito donde la persona no es citadina, si nosotros somos extranjeros, rápidamente nos van a reconocer por nuestra manera de comer, de caminar, incluso de vestir. Y si estamos de paso, hermanos, no vamos a quedarnos en un hotel por mucho tiempo y traer nuestras cosas del hogar. Me voy a llevar mi tele, me voy a llevar mis cobijas favoritas e instalarnos como si nos fuéramos a quedar a vivir ahí. El apóstol Pedro dice, ustedes están de paso simplemente. Así que ahí va implícito, hermanos, que no debemos de acostumbrarnos a vivir como en este mundo. Cuando ya somos sacados de este mundo y nos trasladaron al reino de Dios, hay reglas diferentes, hay costumbres diferentes, un lenguaje diferente, una manera de comportarnos diferentes. Nosotros escuchamos reportajes o aquellos que son blogueros y visitan de fuera de México a este país. A veces me ha tocado escuchar que no es la primera vez que se tiene cierta reputación de los mexicanos, que son románticos. Pues tal vez no todos, pero dice, comparados a otros países, no, los mexicanos sí son románticos y sí llevan flores y sí hablan bonito a las mujeres cuando están conquistando. Entonces se nota, ¿verdad? Una actitud distinta. Y eso es lo que quiero, hermanos, que entendamos. Si el apóstol Pedro les está planteando una analogía de cómo deben de sentirse sus hermanos en Cristo, ese mismo consejo es para nosotros. Él dice, les ruego como extranjeros. Es un ruego para que no se identifiquen con este mundo. Ustedes son completamente diferentes. Y de ahí viene la primera orden, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que es eso, hermanos, vivir a la luz de lo que ya vivimos. Si nos retrocedemos un poquito en el versículo 10, ahí entendemos por qué les dice peregrinos, extranjeros. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y en base a eso, hermanos, yo creo que el apóstol Pedro dice con toda autoridad, una autoridad que viene primeramente de Cristo Jesús. Si Él otorgó misericordia a nuestras vidas, hermanos, le merecemos honrarle con nuestros actos. Él nos ruega para abstenernos de las pasiones carnales. Así que entendamos las pasiones carnales, hermanos, todo mundo las tiene. Tanto los creyentes como los no creyentes, los que viven en este mundo, los que tenemos nuestra mira a la patria celestial, todos tenemos pasiones carnales. Y eso es satisfacer nuestros 5 sentidos. Así de sencillo. Tenemos olfato, oído, y eso hace que queramos sentirnos bien. Pero a veces la manera en cómo lo hacemos, y sobre todo cuando uno cae en orgías, la palabra orgía es simplemente un desenfreno. Puede ser en muchas áreas, no solamente sexual, también en el probar. Ayer estábamos en la reunión de varones, teníamos un pastel y decíamos, ¿cómo le hacemos la rebanada? Pues somos 4, haz 4. Entonces, esos son excesos también a veces, el comer. Y pongámoslo en todo sentido, el apóstol Pedro les dice, absténganse de todos esos deseos, esas pasiones
que batallan, y ahí es donde nos da una clave para hacer la diferencia, qué es lo que nos perjudica y qué no. Dice, las cosas que batallan contra el alma. No debemos de ser personas tan legalistas que se abstienen absolutamente de todo. Tenemos cierta libertad, que vamos a verlo más adelante, pero él dice, aquí es una orden. Necesitan abstenerse porque de lo contrario pueden afligir su alma. Si nosotros definimos el alma del creyente, eso involucra, hermano, emociones, involucra nuestra voluntad, incluso también nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo. Cuando algo ya está perjudicando nuestra voluntad, que le pertenece a Dios, y nos está desviando a hacer otras cosas que le deshonran, entonces ya está batallando contra el alma. Cuando nuestras emociones están en tristeza, tenemos un momento de soledad, de depresión, cualquiera puede pasar por eso, pero no es normal que quedemos estancados ahí. Así que el apóstol Pedro, yo creo que también nos da una clave para salir de la ansiedad, de la depresión. Tienes que ver qué estás haciendo para alimentar a tu alma. A lo mejor no te estás absteniendo de cosas que empeoran ese malestar que tiene. Algunos pueden tener emociones desequilibradas también por alguna cuestión fisiológica de su cuerpo. Pueden entrar más fácil en ansiedad o en depresión. Por eso también tenemos pues, los psiquiatras, ¿no?, que medican a las personas. Pero para salir más fácil de ahí, hermanos, necesitamos ver que yo creo que la clave que cualquier creyente tiene es cuidar tu alma. Y eso se hace absteniéndose de deseos, de pasiones que la afligen. A lo mejor ya poniendo un ejemplo más claro es avanzando en el versículo 12. Fíjense lo que les dice, yo creo para aquellos que todavía no pueden aterrizar bien esto, les dice, manténganse entre los gentiles con una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que Él les está diciendo, tienes que vivir con una conducta irreprochable, algo que no te puedan recriminar nada, de que no hiciste algo malo. Y suena imposible, hermanos, suena imposible, no es fácil ser un embajador de Dios representando este reino. Si vamos a estar en la mira de todas las personas y ellos nos van a decir, se dice ser creyente, pero hizo exactamente lo que hago yo o cosas peores. Entonces, Él está hablando de obras. Y Dios, hermanos, dejó en la conciencia del hombre, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él, también cierta conciencia o razonamiento, aunque no sean hijos de Dios. Saben que hay cosas perversas, saben que existe el mal, saben que hay cosas que no tienen ética, y ellos están observando y dicen, Él no se está comportando bien. Él está haciendo algo que más bien está contribuyendo para que se ganen bien esa reputación. Si le estamos diciendo que los cristianos es de lo peor, porque ese es el contexto, los cristianos se están tomando como las personas más egoístas, unas personas que van en contra del gobierno romano, extremistas a tal grado de incendiar ciudades. Entonces dicen, ¿cómo puedes callar eso? Simplemente con tus obras. Y eso, hermanos, son actos de bondad. Son actos que reflejen, aquí como dice, buenas obras. Y esas buenas obras solamente la hacen aquellos que entienden la bondad de Dios aplicada primeramente a nuestras vidas. Pedro les invita, sean de una conducta honorable, y eso implica la bondad más pura y excelente. Un pastor definió eso, la raíz de la palabra buena conducta que les está dando aquí, es que tiene que ser atrayente. Tiene que ser atrayente, hermanos, nuestras vidas, a tal grado que ellos vean y digan, es tan diferente a mí,
que hasta más que les dé coraje, seguramente en algún tiempo les va a dar coraje, porque no somos de este mundo, no tenemos las mismas costumbres, pero dice, de todas formas tienes que superar esa barrera. Es como cuando alguien te invita, no sé, pongamos un ejemplo, vamos a consumir un estupefaciente o una droga y todos lo están haciendo, menos tú. Entonces puedes quedar en ese momento mal y decir, no, él no está en nuestra sintonía, él mejor no lo sacamos de nuestro círculo y les puedes caer mal. Pero el apóstol Pedro dice, no, de todas formas tienes que atravesar, aún ir más allá de esas opiniones, a tal grado que digan, analizándolo bien y considerando sus vidas, y a lo mejor a lo largo de cierto tiempo van a decir, pues de todas formas su vida es mejor que la de nosotros. Todos nosotros a lo mejor estamos sumergidos en este vicio, estamos teniendo tantos problemas, pero él no tiene esos problemas. Y eso les va a empezar a atraer. Entonces, ese es el tipo de vida que quiere Dios que tengan sus hijos, de una conducta honorable. Y nos habla también de lo siguiente, debemos de abstenernos, hermanos, con un propósito que le va a traer gloria a Dios. Dice así al final del versículo 12, al considerarlas esas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La audiencia del apóstol Pedro entendía bien qué es eso del día de la visitación. En el Antiguo Testamento muchas veces se refiere esta frase como un día de juicio. Puede verse al final de los tiempos, pero en el Nuevo Testamento a veces esta frase los creyentes la entendían como la gracia de Dios viniendo a ellos. Cuando nace Jesús, en el Evangelio de Lucas, ahí nos dice, Dios visitó a su pueblo. Es la gracia manifestada para que ellos recibieran el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Así que si nosotros, a lo mejor en el contexto inmediato aquí, pudiéramos considerar esas cosas, se puede referir a la visitación tal vez de los últimos tiempos. Algunos consideran que entra esa posibilidad. Va a llegar algún día donde todas las obras de los hombres van a salir a la luz y ellos van a tener que dar gloria a Dios. Pero parece ser que a lo mejor se refiere a una gloria inmediata cuando Dios toque los corazones y visite a esas personas por medio del testimonio y de que entiendan el Evangelio. Les va a visitar y les va a transformar también sus vidas. Ahí también van a honrar a Dios y van a decir, yo nunca me hubiera convertido si no es porque vi el testimonio de esta persona. Donde todos hacíamos cosas en contra de nuestro gobierno, de nuestra ética, de nuestra moral, él no lo hacía. Y eso me empezó a atraer, hizo que me cuestionara, ¿tú por qué puedes vivir diferente? Me planteó el Evangelio y ahora conozco a Dios. Él también transformó mi corazón, me visitó, me convenció su Espíritu Santo de que yo necesitaba un Salvador y al ser transformado le glorifico. Esa es la otra posibilidad que a mí me agrada bastante de entender por qué Pedro le dice a la iglesia, tienen que abstenerse, pero no es nada más para que estén sufriendo por tener que luchar con el pecado, tener que tener una buena reputación, sino más bien para alcanzar almas para Cristo. A veces, hermanos, nosotros pensamos que el cristianismo es simplemente carga, órdenes que no tienen mucho sentido, sino solamente para ser personas morales. Pero no, hermanos, debemos de entender el fondo y lo que quiere alcanzar Dios a través de tu vida, es que tú alcances a más personas. Abstenerse para que Dios sea glorificado. Tengamos en cuenta eso, hermanos, pero también nos está dando otra orden el apóstol Pedro. Pasamos al segundo punto, dice, someterse para que cierren la boca las demás personas. Sometimiento, es una palabra que ni siquiera nos gusta, someterse. Fíjense lo que dice los versículos 13 al 15. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores
y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Así que otra orden del apóstol Pedro. No solamente abstente de los deseos que batallan contra el alma, ahora tienes que someterte a las autoridades que Dios puso en esta tierra. Nunca olvides que Él es el soberano. Él quita y pone reyes. No es tanto, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos que vivimos en un país de democracia donde votamos por ellos, pero en esta época, hermanos, no era un gobierno demócrata. Los emperadores, por eso se les llama así. Cuando se funda Roma, eran demócratas, pero este emperador Nerón, me parece, si no me equivoco, era el cuarto o sexto emperador, a lo mucho, de Roma. Entonces ellos ya eran, se le describe a él como un tirano, al emperador Nerón, el cual está viviendo en este tiempo en el cual Pedro escribe la carta. Se le describía así, el más tirano de todos los que tuvo el imperio romano. Así que debemos de someter, y esta palabra, yo buscando muchas definiciones, era algo muy recurrente que se tenía que hacer a la fuerza. Someterse es como, tú no lo quieres hacer, te someto. Es algo que tiene que ver, quizá algo en contra de la voluntad. Es simplemente eso, someter es en contra de tu voluntad. En muchos contextos se utiliza así la palabra. Si vas a someterte, entonces ya no es tu voluntad. Vas a tener que someterte a la voluntad de Dios. Y eso es una lucha también, hermanos. Es una orden que los creyentes debemos de entender. Sométete, ¿para qué? ¿Para que vivas amargado? ¿Para que vivas así sin libertad? No. También eso le da gloria a Dios cuando cierra la boca de aquellas personas que hablan mal de los hijos. Fíjense cómo dice la palabra de Dios para todos. También en esta traducción dice, por el honor que le deben al Señor. Por el honor que le debes al Señor, tú debes de someterte. Él hizo cosas tan grandes por nosotros, hermanos, y someternos a Dios es someternos a las leyes que Él puso. A veces no nos gustan los gobernadores que tenemos. A veces uno dice, pues, ¿por qué me voy a someter a este impuesto? Lo puso bien elevado y además él se nota que es ratero y podemos tener una muy mala imagen de nuestros gobernadores y tener tal vez en nuestra conciencia dificultad para someternos a esas leyes. Pero hermanos, yo creo que al estudiar la vida de los ciudadanos de aquel entonces, batallaban mucho más en recibir esta orden que nosotros. Nosotros sí tenemos cierta dificultad, pero debemos de someternos porque entendemos que provienen de Dios. Romanos 13, estaba olvidando esta cita, pero quiero que retrocedamos y escuchamos de la palabra del apóstol Pablo, los primeros 3 versículos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Bueno, me pasé hasta el 4, versículo 4. Y si lo notan, es una idea paralela a lo que dijo el apóstol Pedro. Tanto el apóstol Pablo y Pedro estaban en sintonía. Los gobernantes no debemos de verlos como completamente malos. Ellos están para ejercer la justicia al que hace lo malo y también para recompensar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ellos actúen de esa forma.
Y a veces, hermanos, aunque sea un presidente tan terrible, de todas formas Dios puede usarlos como instrumentos cuando nosotros le honramos al Padre. Eso hace que nosotros perdamos de vista y nos tomemos de manera personal el someternos a una persona aquí en la tierra. Más bien, nosotros siempre deberíamos de tener en mente y decir, no me estoy sometiendo a Él, me estoy sometiendo a Dios. Él sabe por qué puso esa autoridad en mi país, en mi ciudad, y a mí se me da esta orden. Solamente quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque como creyentes debemos de aclarar lo siguiente. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro y Juan sabían que hay límites de someterse a las autoridades. Y esto habla no solamente políticas, también tenían autoridades religiosas. Si recordamos los primeros capítulos 3 y 4, cuando Pedro es azotado por las autoridades judías, le dicen, ¿sabes qué? Ya no queremos que predique. Y ahí es donde entra el límite. Dice, yo tengo una convicción y tengo que honrar a Dios antes que a los hombres. Si nuestro gobernante, si nuestra autoridad del trabajo o de cualquier otro tipo de autoridad que tengamos aquí en la tierra me está pidiendo hacer algo que deshonre a Dios, entonces ahí es donde entra el límite y tenemos que decir, no, a mí, tú estás puesto como autoridad mía, pero de todas formas tengo un juez supremo, tengo una autoridad suprema, y si me va a hacer pecar contra él, aquí ya no te voy a obedecer. Pero hay muchas cosas, hermanos, que sí podemos obedecer, y de esa manera nos sometemos a la autoridad. Eso hace que inmuezamos a los insensatos. Y necesitamos más creyentes así, hermanos, más creyentes que sean honrados por los gobernantes. Cuando nosotros vemos a la historia y regresamos capítulos, por ejemplo, José con el faraón, él recibió honra desde que estuvo en la casa de Potifar. Potifar era un gran funcionario del rey de Egipto y él se estaba comportando bien. Él no quiso acostarse con la esposa de él, llega a parar hasta la cárcel, lo estaban calumniando, pero él perseveró, honrando a Dios, comportándose bien, a tal grado que veían la conducta y no por nada lo ponen como encargado de la cárcel. Decía, yo quiero que tú administres aquí, y él llega a interpretar los sueños, conocemos, pero avanza la historia hasta que el rey le dice, pónganle anillo, vístanlo con un buen vestimenta y va a ser el segundo después de mí. Y él le honró sobre toda la nación más poderosa. Exactamente eso mismo le pasó a Daniel, hermanos. Daniel en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Darío, es todavía más notable cómo fue honrado. Fue ese rey que nadie podía interpretar la escritura en la pared. Y cuando Daniel lo hace, le dice, pónganle mi anillo, súbanlo en mi carruaje y todos le van a honrar, van a darle una buena paseada en la ciudad. Y ese fue el último día del reinado de Darío. Y viene también Ciro, otro rey que también honra a Daniel. Pero nosotros vemos la vida de Daniel. Él llegó a estar en el foso de los leones porque decía, está prohibido orar. Y dice, pero yo voy a quebrantar a mi rey. Y es más, lo voy a hacer hasta 3 veces al día a la vista. Y él recibió honra de esos emperadores que tenían la autoridad de matar personas. Y a ese grado debemos de llegar, hermanos. Quiero traerles un ejemplo más actual. Hace años, en unas vacaciones de Semana Santa, visité a mi hermano que vive en Estados Unidos. Y en la iglesia que él se estaba congregando me llamó mucho la atención porque tenía una fotografía del presidente en aquel entonces, era George Bush, y le está dando la medalla a alguien. Y me llamó la atención porque tienen ese póster aquí en esta iglesia. Y es que él es el que fundó esta red de iglesias que se llaman Comunidad Victoria, aquí en español creo que son Alcance Victoria.
Y nosotros conocemos un gran impacto del ministerio de David Wilkerson. Hizo un ministerio para sacar a personas de las drogas, y en San Antonio había un joven que se llamaba Freddy García y vivió en drogas por 16 años, pero llega a conocer a Cristo y él le dice a David Wilkerson: oye, yo quiero hacer un ministerio como el tuyo, pero aquí en mi ciudad. Y le dicen: adelante. Tuvo mucha oposición, ni siquiera creyentes mismos tenían fe en él, pero le dijo: no, hazlo. Y llegó a tener un ministerio tan grande, hermanos, que se multiplicó la dinámica. Él decía: este ministerio tiene 60% de efectividad. Los que entran aquí, 60% sale completamente limpio de las drogas. Y si duran 3 meses más, esas personas todavía les va mucho mejor. Para que tú tengas un mejor récord o reputación al programas de gobierno federal, simplemente tienes que rebasar el 10% de personas rehabilitadas. Cualquier programa federal de Estados Unidos no rebasa el 10% de ayuda a las personas. O sea que si entran 100 a esos centros de rehabilitación del gobierno, nada más 10 salen más o menos. Pero dice: no, aquí el 60% sale bien. Y a lo largo de su vida, este hombre se dice que pudo sacar de la drogadicción a 13,500 personas. Más o menos así están las cifras. Y le están dando una medalla. Y el premio a esa medalla, cuando me puse a investigar allá en San Antonio, no me acuerdo qué año fue, como 2006, no recuerdo, pero se le da el título del premio contra viento y marea. O sea, tú fuiste contracorriente y las situaciones más difíciles las tenemos que reconocer. Y el presidente también de la nación más poderosa, no solamente en el tiempo de Daniel, de José, también en este tiempo, hermanos, los hijos de Dios debiéramos de tener vidas así, donde el gobernador te honre y diga: ¿sabes que tu vida fue tan ejemplar? Ayudaste tanto, hiciste la diferencia. Hermanos, a veces como que nos falta soñar así, pero el apóstol Pedro es lo que está invitando a su audiencia. Tienes que someterte a la autoridad para que cierres la boca de todos aquellos que hablan mal de ti. Este ministerio no fue tan fácil, también se lo querían cerrar con cuestiones administrativas y de hacienda, pero él fue contra viento y marea hasta que recibió la honra de Dios por medio de las autoridades. Y podemos seguir pensando más cosas, ¿no? Muchos no tienen en buena estima al presidente Bush, otros sí, pero para eso los puso Dios, hermanos, para que hicieran justicia a los que hacen el mal, pero también reconozcan a los que honran a Dios. Por último, hermanos, no solamente es abstenerse y someternos, son palabras que suenan negativas tal vez, pero son órdenes, no son sugerencias, y los cristianos debemos de entender que así es nuestra vida. ¿Y cómo le haces para vivir así? Porque puede decir, pues lo que está diciendo el pastor es bíblico, pero no es fácil. ¿Cómo lo voy a hacer esta semana? ¿De dónde voy a sacar la motivación para abstenerme de las cosas que batallan contra mi alma y someterme a las autoridades para ser ejemplo y cerrarle la boca a todos aquellos que pueden decir que yo soy un mal ciudadano o mal persona? ¿Cómo lo haces? Lo haces, hermano, entendiendo la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a ver este último punto a partir del versículo 16. Vive libre para servir a Dios. Fíjense ahora lo que les dice el apóstol Pedro a su audiencia. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Y aquí vamos a entrar quiero que veamos un pasaje paralelo en 1 Corintios 7. Vayamos a 1 Corintios, porque esto no es una idea solamente del apóstol Pedro, la encontramos en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo la explica muy bien.
Ahora, hermanos, sí podemos elegir honrar a Dios. Antes no. Ese es el punto de Pedro. Ahora eres libre. Antes no podías elegir obedecer a Dios. Pero si vamos a 1 Corintios 7, les leo el versículo 22. Dice, porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El apóstol Pablo dice, existe una libertad. Si tú eras esclavizado del pecado, ahora Él te libertó y eres libre en Cristo. Eres libre, antes a lo mejor tenías cierta libertad, pero ahora eres esclavo en Cristo. Y uno dice, pues como que se está contradiciendo o necesitamos entender bien qué es este mensaje. Fíjense, ahí mismo en Corintios, vamos al capítulo 8, pero dice el versículo 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad que ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. El contexto es que el apóstol Pablo también le escribe a otra iglesia, igual que Pedro, y les dice, hay muchas reglas de que abstente de esto, abstente de esto. Ustedes son libres de hacer cosas que para muchos en su debilidad no lo van a hacer, pero cuida esa libertad para no ser ocasión de tropiezo a los demás. Aquí, hermanos, quiero que entendamos primero que nada la definición de libertad o de voluntad libre como la establece la Escritura. No es lo mismo la libertad que nosotros encontramos en los diccionarios, en nuestro contexto terrenal. Y hay una persona que ayudó bastante al cristianismo. Fue un gran hombre de Dios llamado Jonathan Edwards, que escribió un libro llamado La voluntad del hombre. Y él define la libertad de la voluntad de la siguiente manera. Dice, la facultad de la voluntad es poder o es un principio de la mente por la cual ésta es capaz de escoger. Toda elección humana es la motivación más fuerte del momento. En otras palabras, el hombre siempre actúa de acuerdo a su deseo. Entonces él dice, si tú rastreas por qué haces las cosas, por qué ejerciste tu voluntad, siempre va a terminar en tus deseos. Tú haces las cosas por un deseo fuerte. Es más, a veces si no haces nada, estás ejerciendo voluntad. Pero debes de entender de que el hombre que no es renovado por Dios no puede hacer las cosas que a Dios le agrada. Solamente los que son hijos de Dios son transformados y su mente y sus deseos tienden a hacer lo bueno. Hasta entonces, ahora sí, escuchen bien, eres libre para hacer lo que a Dios le agrada. Si no, hermanos, no somos libres. Tenemos esa lucha que el apóstol Pablo describe, yo lo que aborrezco, eso ando haciendo. Es más, los que practican el pecado, dice el apóstol Juan, ellos no son hijos de Dios, porque si practican el pecado es que continuamente en su mente quieren hacerlo. El creyente tiene una lucha, quiere honrar a Dios y él está batallando. Entonces el creyente tiene otros deseos. No siempre los podemos cumplir porque es difícil. Sin embargo, debemos de tener bien en claro, la voluntad libre del creyente se encuentra en la gracia de Dios cuando transforma nuestras mentes, cuando realmente somos hijos de Dios. Si no lo hacemos, si nosotros somos libres, hermanos, y otra vez volvemos a pecar, es incongruente. Si Cristo nos liberó de una vida de pecado, y cuando entendiste su perdón, vuelves a pecar, entonces es exactamente como aquella persona que sale de prisión e inmediatamente en esa misma semana o al siguiente día vuelve a recaer por el mismo cargo. Entonces, ¿por qué se dan esas historias? De que una persona es ladrón de autos. En cuanto sales, se roba un auto para irse y lo vuelven a agarrar y lo meten. ¿Por qué, hermanos? Porque no hubo una transformación en su mente.
Él todavía sigue haciendo lo mismo. Así que, hermanos, debemos de entender, sería tan triste así, volver a recaer una y otra vez. Pero el creyente no, hermanos. Nosotros los creyentes debemos de salir de esa prisión y hacerlo para siempre. Regresando a la historia de Freddy García, ese que les comentaba de la comunidad Victoria con los adictos, fíjense lo que él dijo. Se opina que el adicto no estará completamente sanado hasta que tenga el poder de Dios que Dios da para derrotar esos hábitos controladores. De manera que el programa se enfoca en una completa transformación de la mente. Y esa era clave de por qué él tuvo tanto éxito. Dijo, mi programa no es como los del gobierno federal. Dice, me vendría muy bien tener esos recursos, pero dice, yo no recibo recursos federales porque están tratando de cambiar mi dinámica de cómo trato a los adictos. Él no recibió esas ayudas del gobierno porque dice, me van a frenar. Si yo no hago esto, pues no me sirve de nada el otro recurso económico. Dice, yo soy una persona que nunca le cierra la puerta a los drogadictos. Tengo capacidades limitadas, no tengo centros tan grandes como yo quisiera, pero dice, siempre recibía a todos. Lo único que les decía es, no hay camas, pero te recibo. Y eso hizo que tuviera tanto éxito porque decía, si yo logro que ellos sean transformados en su mente y sabemos que solamente el evangelio hace eso, ellos van a dejar esos hábitos. Por eso tenía tanta efectividad, un 60%, era tan admirado en toda la nación de Estados Unidos. Esos centros salieron hasta del país, hermanos, llegaron hasta aquí a México y muchos otros países. En fin, esa es la clave, vivir libres para servir a Dios. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Déjenme regresar a leer el 16, pero también junto con el 17. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Y aquí va de manera práctica, hermanos. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y así cerramos. Otras 4 instrucciones y son órdenes en las cuales nosotros digo, pues no está tan fácil, pero a la vez el creyente sabe que eso no es imposible, hermanos, no es imposible. No debemos de limitar nuestro amor a todas las personas. Yo creo que es la primera implicación que si Él dice honren a todos, a veces nosotros limitamos nuestro amor y honrar a los demás. A veces nosotros no queremos seguir el ejemplo de Jesús y también sus órdenes. Ama a tu enemigo. Amar al que te ama, eso es fácil. Pero si dice el apóstol Pedro, honren a todos, entonces significa que ahí va englobadas las autoridades, englobados tus vecinos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tú como hijo debes de honrar a los padres. Así que debemos de amar también por encima de ellos. Yo en lo personal también creo, a la luz también de otros pasajes, Él dice, amen a los hermanos. Honra todo, pero ama a los hermanos. Entonces también es algo que nos dice la Escritura. Bendice, pero primeramente a los de la casa del Señor. Ama, lleva las cargas los unos de los otros. Y es otra manera como debe vivir el creyente. A veces queremos brindar ayuda a los de afuera, pero hay que tener cuidado y pensar también en los de la misma fe. Fíjense qué más dice. Teman a Dios, honren al Rey. Eso, hermanos, es volver a la conversión genuina. Muchas veces nosotros decimos, pues es que no podemos ser perfectos. Ahorita cantábamos ese corito y lo vamos a volver a cantar al final. Quiero que a lo mejor así reflexionemos mejor en la tierra. Dios sabe que no hay perfección, hermanos. Es una verdad, es una realidad. Pero no debemos de llevar eso a un extremo.
porque también podemos dejar de luchar y entregar nuestra voluntad a Dios y de realmente ser libres para honrarle. Quiero que vayamos a citas que conocemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Fíjense las palabras que dijo nuestro Señor Jesús a una mujer que vivía esclavizada en el pecado. Juan 8:1, pero Jesús creo que es 8:11. Ninguno, Señor, dice a la mujer que querían apedrear, y Jesús le dije, desde el 10, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Cuál fue la orden de Jesús, hermanos? No le dijo, intenta pecar menos. No, le dijo, ya hasta aquí debes de dejar de pecar. Esa es la libertad que yo te doy. Ya no te dejes esclavizar en el pecado. Fíjense que también lo que tenemos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4. Les leo el versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo nos sugirió, el que roba, robe menos. Dice, no, ya no robes más. Esa es la orden al creyente, hermanos, no pecar más. ¿Y cómo llevamos a la práctica esto? Con el temor a Dios. Esa es la clave, lo entendemos, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dicen los proverbios. Aquí, por eso Pedro nos da la clave. Dice, honra a todos, amen a los hermanos, pero dice, teman a Dios. Ahí está la clave. El temor a Dios, hermanos, es lo único que nos puede frenar y lo que nos va a ayudar a reverenciar toda autoridad terrenal, a amar a los que son difíciles de amar. Al final dice, honren al rey, pero es minúsculas. Y yo les decía, Herodes no se compara, Nerón, perdón, no se compara al gobernador que tenemos ahorita. Él también tuvo otro apodo, decían el más sanguinario, tenía un reino de terror. Y pongámonos un poco en los pies de esta audiencia, hermanos, y tratemos de pensar. Imagínate que ese gobernador agarra a tus hijos y los usa de antorcha en su palacio. Así de terrible era ese hombre con los creyentes. Imagínate que agarra a tu esposo y lo echa a las fieras que tenía en su propio palacio. Imagínate que agarra a tu esposa y la arroja también a las fieras en el circo romano. Eso es lo que hacía Nerón. Y está diciendo, honra al rey. Honra al rey. No puedes hacer eso. No puedes hablar mal de él si no entiendes primero el temor de Dios. A mí, hermanos, me da mucha carga porque hay cristianos, y yo me puedo incluir en ellos. A veces nos reímos de los chistes que hacen de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes, de los memes y cosas. Pero el creyente debe vivir distinto. Cuando todo el salón de clase se ríen, cuando todo en tu trabajo se ríen, cuando todos estén mandando la imagen de burla del presidente, sería de gran honor a nuestro Dios y así vamos a demostrar que tememos a Dios cuando nosotros nos quedemos callados. Y ellos van a observar, ¿por qué no te reíste del chiste? Dice, porque temo a Dios. Esa es la autoridad que puso para mí. Es un hombre hecho a semejanza, él necesita salvación. Él no está haciendo bien las cosas quizás, pero yo no me voy a formar parte de ustedes para burlarme de él. Yo lo tengo que honrar. Y yo, si algún día voy a decir comentarios de mi presidente, van a ser comentarios positivos. No todo lo hace mal. ¿Por qué no resaltas aquello que sí está haciendo bien?
Y así es como debemos de marcar la diferencia, hermanos. Temer a Dios es amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, que es lo que nos dice el primer mandamiento, ama a Dios con toda tu mente, tus fuerzas. Eso, hermanos, es lo que nos va a ayudar a no amar al pecado, a poder abstenernos de los deseos carnales. Si amamos a Dios, nos vamos a poder someter a las autoridades. Si amamos a Dios, hermanos, solamente vamos a elegir lo que a Él le agrada. Así es como se alimenta la voluntad libre del creyente. El que no ama a Dios no puede elegir su voluntad. Así que este es el mensaje de hoy. Nosotros debemos de entender que somos libres para servir a Dios y no debemos de usar esa libertad para estar pecando. Al contrario, vamos a ponernos en manos de Dios y a pedirle al Padre que nos ayude a ser libres para honrarle. Que seamos ciudadanos que luchan contra el pecado, que seamos cristianos, que cerramos la boca a todos aquellos que calumnian ante nuestra vida y ser ciudadanos también libres para honrar a todos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas con carga, no solamente nos das órdenes, sino nos dices en dónde está la clave, Señor, para obedecerte. Gracias, Señor, porque si nosotros recibimos misericordia, por eso se nos ruega, Señor, regresarte el honor que te mereces. Así que ayúdanos a amarte para que podamos honrarte, Señor. Si no te amamos, no vamos a entregar nuestra voluntad a ti. Vamos a seguir siendo egoístas y vamos a seguir pareciéndonos al mundo. Pero yo te pido, Padre, que cada uno de los varones que están aquí puedan hacer diferencia en sus trabajos, igual nuestras señoritas, las madres que hay aquí, los hijos, que cada uno de nosotros en el entorno que nos has puesto nos ayudes a hacer luz, Padre, porque eso es lo que tú quieres, que almas vengan a tus pies, Señor. Ayúdanos como iglesia para que este alimento que nos has traído nos dé las fuerzas suficientes, Señor, para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.